de radiografía normal, como todos sabemos, un método rápido, de bajo costo, no invasivo, que se puede hacer portátil en la cama del paciente con pocas contraindicaciones. Las características técnicas, bueno, generalmente en una placa tienen que estar los datos del paciente, estar bien centrada, inspirada, penetrada y sin movimiento. Hay distintos tipos de proyecciones, las de rutina, las que más usamos, la posterior y la lateral, y después, como dice abajo, otras proyecciones que por ahí, la oblicua, la posterior en expiración, la anteroposterior en lordática, son distintas placas que ya las pedimos más específicamente cuando queremos ver algo específico. Los tipos de proyecciones más usadas, la posterior, que el rayo entra por atrás, siempre haciéndole abrir los brazos al paciente para poder ver bien los vértices, la lateral, que el paciente coloca los brazos arriba de la cabeza, y la anteroposterior, que vendría a ser similar a lo que uno hace en el borde de la cama del paciente, que el rayo entra por adelante. ¿Qué vamos a evaluar en la RX de tórax? La proyección, la rotación, si está bien penetrada, vamos a ver los tejidos blancos, blandos, el marco óseo, diafragma, islio, la trama vascular, la silueta cardíaca y mediastino, los pulmones y el espacio pleural. Vamos a decir que la placa está bien centrada cuando hay una equidistancia entre la apófisis espinosa y los laterales de la clavícula. Cuando va a estar bien inspirada, siempre tiene que hacer en apnea, vamos a contar los arcos costales, y del sexto al octavo arco costal, si uno lo va contando, como lo dice acá, bueno, en la anterior deberíamos contar hasta el sexto octavo para decir que esté bien inspirada, y de los posteriores entre el octavo y el décimo. Bueno, acá vemos que esta es una radiografía que está mal inspirada, vamos a ver que va a tener menos volumen pulmonar, el mediastino lo vamos a ver más ensanchado, los vasos van a estar todos como conglomerados y va también a haber una aparente cardiomegalia que en realidad es por una mala técnica. Para decir que la placa está bien penetrada tenemos que visualizar hasta la cuarta vértebra dorsal. Estos son dos ejemplos de una placa blanda y una placa muy penetrada. En la placa blanda se distingue un número menor de cuerpos vertebrales y es demasiado clara, y en una muy penetrada se va a ver un número mayor de cuerpos vertebrales y se puede llegar hasta observar la bifurcación traqueal. Bueno, los huesos y las partes blancas, las estructuras óseas que vamos a ver, tenemos que ver el tamaño, la forma, el contorno de cada hueso, la anchura de la cavidad medular, el patrón trabecular, las erosiones para ver fracturas. En la columna siempre hay que observar si está bien alineada, si hay erosiones, artrosis, los pedículos por la esclerosis y la altura de los cuerpos vertebrales y de los discos. Las costillas siempre tiene que ser una evaluación comparativa y evaluar las calcificaciones, ver bien el arco anterior y posterior y para descartar si hay alguna fractura. En la pared torácica, el grosor, enfisemas subcutáneos, calcificaciones, y también vamos a ver los planos grasos entre los músculos. Y tener en cuenta que en una radiografía de tórax de una mujer muchas veces podemos ver mastectomía parcial o total, asimetría o los implantes mamarios y la sombra propia de las mamas. Bueno, esta es una placa donde podemos observar las prótesis mamarias. Esta es una placa donde vamos a ver la falta de una de las mamas. Esta es una placa donde podemos ver un neumotórax. Corazón y pedículo vascular, vamos a evaluar el tamaño del índice cardiotorácico, la posición y los contornos. Bueno, el índice cardiotorácico, como todos sabemos, vamos a trazar tres líneas, una línea desde la apófisis espinosa hacia el borde más sobresaliente del lado derecho, que eso lo vamos a llamar A, y otra línea desde la apófisis espinosa hasta el borde más sobresaliente del borde izquierdo, dividido C, que es el diámetro total. Eso tiene un valor que en los neonatos generalmente es menor a 0,65, en los menores de 2 años menor a 0,55 y a los mayores de 2 años menores de 0,50. Presten atención en esta, que hay preguntas de esta. Después, los grados de cardiomegalia, hay 4 grados, grado 1, grado 2, 3 y 4, de acuerdo a lo que mide el índice cardiotorácico, de 0,51 a 0,55, de 0,56 a 0,60, de 0,61 a 0,65, y si es mayor a 0,65, ahí es de grado 4. Causas de aparente cardiomegalia, bueno, pueden ser tórax anteroposteriores, rotación del paciente, radiografía en expiración, obesidad, embarazos, ascitis masiva, derrame pericárdico o alguna anormalidad de la pared torácica.
casos aparentes, bueno, como en este caso, que vemos que son placas donde hay derrame pericárdico, que después en la parte patológica vamos a ver, que da la forma del corazón en botellón, y esta es, bueno, una tomografía donde comprueba el derrame pericárdico de la placa. Este es un pectum excavatum, un tórax en pectus excavatum. Esta es una paciente obeso, que también vamos a evaluar que vemos un índice cardiotorácico aumentado y es por la obesidad del paciente, o en una placa mal sacada en expiración también aumentaría el índice cardiotorácico. La posición del corazón, sabemos que en una placa de frente tiene que estar ocupada en 1/3 para el lado derecho y 2/3 del lado izquierdo, y esa sería la posición normal del corazón en la radiografía de tórax. Después tenemos cómo está formado el borde izquierdo y el borde derecho en la placa de tórax. El borde derecho está formado por la vena cava superior y por la aurícula derecha, y el borde izquierdo por el arco aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. En la placa de perfil lo que vamos a evaluar sería en esta posición al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, a la aorta en sus distintas posiciones, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la salida de la vena cava inferior. El mediastino, bueno, tenemos que evaluar tanto en la placa de tórax de perfil como de frente el aspecto, el tamaño del mediastino, ver si está ensanchado, si hay masa, si se ve calcificado, si vemos algún catéter o algún marcapaso puesto en el mismo. La división del mediastino en una placa de perfil, bueno, la vamos a dividir en un mediastino medio, anterior y posterior. El mediastino medio está formado por el corazón, por la aorta ascendente, la tiroides, el timo y el pericardio. El mediastino anterior por el callado aórtico, ilios, tráquea, esófago y tiroides. Ahí les dije, sí, el anterior está bien, y el mediastino posterior por la aorta descendente y el raquis. El pedículo vascular, bueno, anatómicamente representa los grandes vasos, se mide desde, como dice ahí, la vena cava superior hasta la arteria subclavia izquierda, debe medir aproximadamente 58 milímetros y su aumento puede estar dado por la dilatación de los grandes vasos o por masas mediastinales que estén ocupando. La tráquea, vamos a evaluar las líneas traqueales y el desplazamiento. Generalmente la tráquea en la radiografía de frente forma un ángulo entre 55 y 70 y siempre tener en cuenta que el bronquio derecho tiene una dirección más vertical que el izquierdo. Eso lo vas a evaluar en ambas placas. La línea paratraqueales, que también es otra cosa, como acá en una está marcada con la línea de puntos y en la otra con la flechita, tiene una anchura normalmente entre 2 a 3 milímetros y es menos frecuente que siempre, digamos, es menos frecuente poder ver la derecha y generalmente se evalúan más la del lado izquierdo. En los ilios, bueno, evaluar la relación entre ambos ilios, el hilio izquierdo es más alto que el derecho en el 97% y al mismo nivel en el 3% de los casos y no debe medir más de 2 centímetros de sentido longitudinal. Los pulmones, valorar globalmente el tamaño y la densidad, buscar aumentos o disminución que no sean justificables, comparar la distribución vascular de izquierda a derecha, de la parte superior a la parte inferior, revisar el parénquima y buscar pequeñas lesiones. Este es un cuadrito que, después lo miran, que cada pulmón, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, cómo se va dividiendo, y después continúan. Cada placa donde va marcando a dónde estaría el lóbulo superior derecho, en este caso en la placa de frente y en la placa de perfil, el lóbulo medio, el lóbulo inferior derecho de ambas placas, el superior, eso. Sería lo básico. Lo pasé rapidísimo, pero no sé si quieren que vuelva para atrás con algo o arrancamos con radiografía de tórax patológica. Dale. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, después se lo paso igual. De la primera parte, índice cardiotorácico era una de las preguntas y no me acuerdo bien cuál, pero después les digo más o menos para que tengan idea cuando les toman el examen. Las de radiografía de tórax patológica, en el último examen que tomaron, no pusieron solo 2 de las 5 que yo había preguntado, las otras, había hecho, las otras se ve que, no sé si las buscó Pedro, Martín, aunque, pero más o menos para que tengan idea. Primero vamos a hablar de crecimiento de la aurícula izquierda y lo que vamos a evaluar en una placa de tórax es el aumento del ángulo
ángulo interbronquial, vamos a ver un doble contorno y el cuarto arco aórtico, que es un poco lo más característico junto con el aumento del ángulo, más que el doble contorno en el crecimiento de la aurícula izquierda. Esto hay como placas y en el otro también estos grafiquitos que, digamos, nos muestra qué es lo que tendríamos que ir a buscar a la placa. En el crecimiento de la aurícula izquierda, en una vista lateral, lo que vamos a ver es que hay un aumento del tamaño de la silueta y eso produce un desplazamiento del esófago hacia la parte lateroposterior. Las causas de crecimiento de la aurícula izquierda más comunes pueden ser la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, el mixoma o la comunicación interventricular. Esta es una placa donde nos vemos, como dice la flecha, bueno, el aumento es un paciente que tiene una estenosis mitral y bueno, ahí vemos el aumento de la aurícula, igual que acá el desplazamiento hacia la parte posterior del esófago, como causa sería la estenosis mitral. Me fue. Bueno, en el crecimiento de la aurícula derecha, esto es una vista anteroposterior que va a estar dado por un aumento del índice cardiotorácico a expensa del borde derecho. En la vista lateral también se produce un aumento de la sombra cardíaca tanto a nivel anterior como a nivel posterior. El crecimiento de la aurícula derecha puede estar dado por la hipertensión pulmonar, por la insuficiencia tricuspida, por cardiopatías congénitas o por cardiomiopatías. Acá vemos, esta flecha demuestra, bueno, el crecimiento del índice cardiotorácico a expensas de la aurícula derecha. El crecimiento del ventrículo izquierdo en una vista anteroposterior va a hacer que aumente el índice cardiotorácico del borde izquierdo y produce el descenso de la punta cardíaca hacia abajo, atrás y a la izquierda. Esta hay una pregunta que diferencia cuando, de acuerdo a la punta del corazón, cuando hay un crecimiento de ventrículo izquierdo o cuando hay un crecimiento de ventrículo derecho. El derecho lo redondea, después lo vamos a ver. Bueno, la vista lateral produce un crecimiento posterior inferior y lo que hace es, como dice la flechita, aumenta la distancia entre la vena cava inferior y el borde posterior del ventrículo izquierdo se hace mayor a 1,5. Esta vendría a ser la vena cava y bueno, y este es el borde posterior del ventrículo izquierdo. Esta es una placa de crecimiento ventricular izquierdo donde vemos que el ápex se va hacia abajo y hacia la izquierda y también eso causa un aumento del índice cardiotorácico. En el crecimiento del ventrículo izquierdo, en esta vista anteroposterior, lo que produce es un aumento de la sombra cardíaca a expensa del borde izquierdo y la elevación de la punta cardíaca. Entonces, en esta placa vemos que se redondea el borde izquierdo y que la punta del corazón se eleva. El ápex del corazón se eleva, en vez de estar para abajo como estaba en el crecimiento ventricular izquierdo, en el derecho se eleva. Acá es una placa de tórax, donde vemos también acá atrás el desplazamiento posterior del esófago y acá adelante el espacio retroesternal ocupado por el aumento del crecimiento del ventrículo derecho. Pedículo vascular, vamos a ver, bueno, aorta torácica con las anomalías de la posición, dilataciones, estenosis, calcificaciones, preeminencia, es lo que vamos a poder evaluar. Este es un gráfico con una vista anteroposterior, donde vemos la elongación de la aorta y eso va a hacer que una prominencia en el borde derecho y una prominencia también del callao y la incurvación de la aorta. Esto, digamos, son placas habituales que vemos nosotros en los pacientes, que vemos que la aorta está elongada. En la vista lateral va a ver que la prominencia hacia la parte anterior y la superposición de la aorta con la columna. Bueno, esta es una placa con una dilatación de la aorta, donde vemos la prominencia del callao aórtico y la prominencia del arco derecho superior, que es esto que vemos acá. En la de perfil, como dijimos previamente, vamos a ver la aorta que está superpuesta sobre la columna y que también ocupa, esta parte ocupa la prominencia anterior, el espacio. Los aneurismas aórticos, bueno, este es un grafiquito de una vista anteroposterior donde vemos el aneurisma de la aorta ascendente y en la parte 2 y 3 el aneurisma de la aorta descendente. En la vista lateral, aneurisma de la aorta ascendente y aneurisma de la aorta descendente que también se va a ir sobre la columna. Estas son dos placas, dos aneurismas de aorta totalmente exagerados en la placa, donde, bueno, como dice la flecha acá, que bueno, y acá también es el aneurisma
descendente. Bueno, la disección aórtica torácica, signos de disección que vamos a poder ver es derrame pleural, derrame pericárdico, consolidación parenquimatosa, cambios evolutivos y también a veces nos encontramos con radiografías de tórax normales. Algo fundamental en la disección, que acá también es bastante, obviamente en esta placa, bastante exagerado, habitualmente no es lo que vemos, el signo del doble contorno que caracteriza la disección aórtica, que ahí se ve perfectamente con las flechas. Después, para pericardio, hay que evaluar derrame pericárdico. A nivel del pericardio podemos ver calcificaciones, quistes, tumores y derrame pericárdico. El derrame pericárdico es la típica placa en botellón, donde vamos a ver que se produce borramiento de los contornos que habíamos dicho antes, como estaba dado el borde derecho y el borde izquierdo del corazón, se borran, y el aumento del índice cardiotorácico con la imagen típica de botellón. Estas son dos placas donde vamos a ver todo lo más blanquito, lo que está señalado con la flecha, que son calcificaciones a niveles del pericardio. Bueno, la fecha es un tumor de pericardio, una placa donde podamos ver un tumor de pericardio, algo rarísimo, pero bueno, está. Bueno, en los campos pulmonares y subvasculatura vamos a evaluar hipertensión arterial pulmonar, hipertensión venocapilar y tromboembolismo pulmonar. El patrón de vascularización pulmonar normal tiene una distribución que es simétrica, es más abundante y de mayor calibre en las bases, y el hilo izquierdo es algo más alto que el derecho. Campos pulmonares, bueno, acá ves la distribución simétrica, que es más abundante a nivel de las bases, y que el hilo izquierdo es más alto que el derecho. Esto sería una placa normal. Después, cuando hay patrón de vascularización pulmonar aumentada, la distribución vascular va a haber mayor calibre, mayor calibre respecto a los bronquios, digamos, cambia la distribución y a nivel de los bronquios aumenta el calibre, y eso hace que, bueno, que empiecen de acuerdo en qué altura o a qué grado estamos de hipertensión venocapilar, las líneas de Keller, que es por la inflamación de los interlobulillar de los tabiques por acumulación de líquido, va cambiando el patrón pulmonar normal. La hipertensión arterial pulmonar se produce dilatación auriculoventricular derecha en casos severos de hipertensión pulmonar, como podemos observar acá, ampliación de las arterias pulmonares que producen hilos prominentes y disminución de las arterias en la periferia. Vemos menos vasculatura en la periferia y los hilos los vamos a ver más congestivos con las arterias pulmonares de mayor tamaño. Bueno, esto es una placa. Bueno, después, el patrón de vascularización pulmonar en la hipertensión venocapilar, la redistribución vascular hacia los ápices con vasos de mayor calibre que duplican al de los bronquios y da lo que se llama la imagen de asta de ciervo, y las líneas de Keller, como habíamos dicho acá, que son líneas horizontales que llegan hasta el borde externo del pulmón y, bueno, que representan lo que es la inflamación interlobulillar, el edema interlobulillar. Líneas, acá están las flechas, no sé si se alcanzan a ver, que ahí se ven las líneas, que son líneas cortas de 1 a 2 centímetros de longitud, que van perpendiculares a la pleura y paralelas entre ellas, que se ven en los ángulos costofrénicos de la radiografía posterior-anterior del tórax y se deben al engrosamiento de los septos interlobulillares. Esta es una radiografía ampliada para ver las líneas de Keller. Acá se ve el aumento de las venas superiores, el mayor diámetro. Bueno, después la hipertensión venocapilar la vamos a ir de acuerdo a la presión venosa capilar que el paciente tenga en distintos grados. Tipo 1, cuando la presión venosa capilar es entre 13 a 17, vamos a observar los hilos dilatados y la cefalización del flujo, la inversión del flujo pulmonar. En la tipo 2, bueno, vas a tener presiones venocapilares de entre 18 y 22, los hilos con bordes más borrosos, derrames entre medio de las cisuras y el flujo predominantemente en los vértices. Bueno, marcaría ahí, bueno, una placa que muestra el derrame entre las intercisural, que es bastante común de verlo en los pacientes con insuficiencia cardíaca.
El de tipo 3, cuando la presión venocapilar es entre 22 a 25, los hilios están borrosos, empastados, se pueden observar en la periferia las líneas de Kerley y él comienza con el edema alveolar. De tipo 4, típica el edema alveolar con los hilios en alas de mariposa, los exudados algodonosos y la presión venocapilar mayor a 25 milímetros de mercurio. Después también, cuando la presión venocapilar es mayor a 30 milímetros de mercurio, igualmente se llama hipertensión venocapilar tipo 4, que es el paciente en edema agudo de pulmón, que tiene el edema alveolar, los hilios en ala en mariposa y todos los exudados algodonosos. Bueno, campos pulmonares y su vasculatura, vamos a ver el tromboembolismo pulmonar, que puede mostrarnos una placa totalmente normal, sin alteraciones, la amputación vascular, el infarto pulmonar o la oligoemia pulmonar. Bueno, uno de los signos característicos es la oligoemia, que en el pulmón afectado, que radiológicamente hay mayor transparencia del área hipoperfundida con comparación con el resto. En la amputación vascular, como dice ahí, es una placa donde uno puede ver que la arteria pulmonar está amputada. Obviamente que esto es algo exagerado, no es algo habitual que veamos nosotros en un paciente con tromboembolismo pulmonar. El infarto de pulmón, que eso sí, el paciente que vos ves la imagen en triángulo con la base hacia el exterior y el vértice hacia la parte interna. Esta es un poco más típica, que hemos tenido pacientes con infarto de pulmón. Bueno, y el derrame pleural, no sé, bueno, la placa esta que vemos el derrame pleural con el borramiento de los senos en la parte de perfil y acá también en la de frente, en la del lado izquierdo. Neumotórax es la presencia de aire libre en el espacio pleural con el consecuente colapso del parénquima pulmonar, puede ser traumático, espontáneo o iatrogénico. En la R de tórax, para evaluar un neumotórax, las proyecciones estándar son la póstero anterior, bidepestación e inspiración forzada. Lo que vamos a ver es, bueno, borramiento del ángulo de costo diafragmático, la elevación del diafragma que está comprometido y opacificación parcial o completa del hemitórax. De acuerdo a eso, se lo puede clasificar en grado 1, 2, 3, 4. El grado 1, cuando ves el borde pulmonar visible entre la línea hemiclavicular y la pared. Grado 2, cuando el borde pulmonar visible entre la proximidad de la línea hemiclavicular. Colapso pulmonar completo sería un grado 3, y con signos de hipertensión endotorácica, que produce desplazamiento mediastinal hacia el lado opuesto, descenso del diafragma y ensanchamiento de los espacios intercostales, eso sería un tipo 4. Bueno, la clasificación radiológica que se le puede dar puede ser parcial, completa, con o sin colapso total, pequeño o grande. Si es pequeño, menor de 3 centímetros del ápice o menos de 2 centímetros de la pared, y grande cuando tiene mayor a 3 centímetros o más de 2 centímetros de la pared. Uy, perdón. Bueno, esto no, ahí las flechas nos están mostrando una placa con un neumotórax. Esto es un neumotórax derecho y iatrogénico. Esto es una placa ampliada donde, bueno, vamos a visualizar ahí donde están las flechitas, la línea pleural, que es visceral blanca, y la ausencia de vasculatura pulmonar en la zona lateral a la pleura. Hemotórax se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural. La caída de un 5% del hematocrito es suficiente para dar la apariencia hemática al líquido pleural. El diagnóstico de hemotórax se establece cuando el hematocrito en el líquido pleural corresponde a un valor mayor al 50% del hematocrito en sangre periférica. La clasificación del hemotórax puede ser traumático, no traumático, espontáneo o iatrogénico. También lo vas a clasificar acá en 3, grado 1, grado 2 y grado 3, que acá abajo, los 3 dibujitos, que se encuentra por debajo del cuarto arco costal, entonces ahí va a ser de grado 1, cuando se encuentra entre el segundo y el cuarto grado costal va a ser de grado 2, y cuando está por encima del segundo arco costal va a ser de grado 3. Se utiliza esta clasificación más que nada para determinar la conducta que se va a tomar. Si tiene un grado 1, drenaje con tubo pleural; el grado 2, drenaje torácico y eventualmente toracotomía de acuerdo a la evaluación clínica del paciente, y en el grado 3, toracotomía. Bueno, estas son 3 placas que muestran el hemotórax de grado 1, el de grado 2 y el de grado 3.
Bueno, uy chicos, la vi rapidísimo. Bueno, y esta es la placa también. Bueno, la verdad que me parece que lo di muy rápido.